Presidenta, señorías, la verdad es que 48 horas después de conmemorarse el Día Mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, Vox y el Partido Popular, primero oponiéndose a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta de graves restricciones de derechos fundamentales para seguir manteniendo esas restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron, al derecho a la libertad, al derecho a no ser sometido a tratos degradantes, al derecho a la presunción de inocencia, al derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Porque, como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales, la expansión de libertades públicas, se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que, desgraciadamente, tenemos, que siempre intenta acabar primero con las conquistas sociales conseguidas por siglos de luchas de la clase trabajadora. No solo acabar con las libertades, también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Y ya es costumbre que el Partido Popular y Vox se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, a la subida del salario mínimo, a la reducción de la jornada laboral, a las medidas para disminuir la precariedad laboral o a las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda. Y además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira, como hemos visto, como forma de hacer política, y ya llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, eso ya es para nota. ¿Quiénes traen estas enmiendas? En primer lugar, Vox, los novios de la muerte, que apenas hace 2 semanas defendieron expresamente en este pleno al régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia. Han proclamado en distintas ocasiones que el gobierno dictatorial de Franco era mejor que un gobierno democrático. Apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos. Proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español. Defienden abiertamente medidas restrictivas de derechos para las mujeres, para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres. Y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley Mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Mire, su propuesta es liberticida y autoritaria. Quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Y mire, tenemos memoria y recordamos, y se lo recordamos a quienes no lo vivieron, que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos esos derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya el no va más es que se opongan a exigir coherencia, lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orbán o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española. Y mienten en su enmienda al afirmar que la nueva Ley de Libertades Públicas y Convivencia Ciudadana, que va a sustituir a la Ley Mordaza, permite la difusión de imágenes que amenacen la seguridad personal y profesional de los agentes de la autoridad. Eso es mentira.
La nueva ley impedirá cualquier amenaza a la seguridad de cualquier persona y no permitirá actuación alguna que denigre la integridad o intimidad de ningún ser humano, sea del sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual o color de piel que fuere. Vox todo lo justifica volviendo a un pasado inexistente o aludiendo a una realidad paralela que solo existe en su imaginación calenturienta, ya sea defensa de las dictaduras, su empeño en hacernos creer que existe violencia política en el País Vasco, como ponen en la enmienda, que España es un peligroso país donde la inseguridad ciudadana se ha adueñado de las calles, o que Cataluña está a punto de separarse de España. Todo eso lo dicen en su enmienda. Pero el PP no se queda atrás, también utilizan argumentos excéntricos, como que la seguridad ciudadana, agárrense, se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales, esta ley que vamos a derogar, con los que cuentan las fuerzas de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. Ahí es nada. No consta en ningún informe de la lucha antiterrorista que las multas contempladas en la Ley Mordaza, una ley de contenido administrativo que carece de sanciones de naturaleza penal, haya servido para evitar ninguna acción de terrorismo. Argumentar que la derogación de la Ley Mordaza daría oxígeno a la amenaza terrorista es un falso y demagógico argumento. Ustedes vuelven a usar el espantajo de la desaparecida hace más de una década ETA. Vergonzoso argumento que ni la ultraderecha, señores del PP, ha sido capaz de utilizar en su enmienda a la totalidad. Y contrariamente a lo que afirma su enmienda, la nueva ley va a permitir prevenir cualquier desorden o actuación violenta en espectáculos públicos o deportivos y en concentraciones multitudinarias. Y el Partido Popular afirma que está dispuesto a mejorar la ley. Pues les pedimos que sean coherentes con esa afirmación y que se sumen a las modificaciones propuestas para que acabemos con las mordazas a la libertad que ustedes nos impusieron y para adaptarnos a los estándares de los países más civilizados, que también invierten en profesionalización de sus cuerpos policiales mediante la utilización de técnicas de resolución de conflictos acordes a los principios de actuación policial y limitaciones del uso de la fuerza establecido por las Naciones Unidas y propuestos por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Porque así es como se refuerzan los instrumentos de los que disponen las fuerzas de seguridad en un Estado de Derecho para garantizar la seguridad ciudadana. Ningún demócrata debería tener problemas en que se introduzca en la ley la obligación de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Hagan un esfuerzo, cambien de mentalidad. No es la utilización de la fuerza lo que hace más profesional a una policía en la democracia, y eso lo saben esos señores a los que han invitado, sino estar debidamente capacitados, contar con medios de control de aglomeraciones que no hagan necesario recurrir a la fuerza. El argumento del Partido Popular y de Vox sobre que la reforma de la ley debilita el principio de autoridad policial dice muy poco de la consideración que estos partidos tienen de la preparación profesional y actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y especialmente grave es su oposición a las modificaciones que hemos introducido en la ley para garantizar la aplicación de las normas aprobadas por Naciones Unidas, modificaciones que concuerdan con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, y con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que adoptó Naciones Unidas en el año 90. Criticar que la reforma establece la sustitución progresiva de los proyectiles cinéticos, las balas de goma, por otros medios menos lesivos, es situarse claramente en contra de las normas de estos organismos internacionales sobre el uso de la fuerza por los cuerpos policiales. Normas que, respecto a los registros a ciudadanos, por ejemplo, ordenan que se debe tratar con dignidad a las personas registradas, que es lo que se ha incorporado en el artículo 20 de la proposición de ley. Y respecto al uso de la fuerza y armas de fuego en disturbios civiles, estas normas de Naciones Unidas establecen que cuando sea necesario recurrir al uso de la fuerza, esta de emplearse en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo, y siempre como último recurso. Es decir, que se aplicarán medios no violentos antes de recurrir a la fuerza
y que ésta se utilizará solo cuando sea estrictamente necesario y haciendo todo lo posible para limitar los daños y las lesiones. Y estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aún no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación. Y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que busca la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogos con quienes se manifiestan. Por eso esta proposición de ley incluye una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza. Y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación. La regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Pero mire, también quiero decirles que estos días, hoy hemos conocido que una niña de 11 años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado 3 días en el agua, naufragando, única superviviente de un naufragio. Y esto se ha debido al abandono criminal de gobiernos europeos. Por eso también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. Y la regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia. No es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley Mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la ocupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales y mucho menos es cierto que cuando salimos de casa nos ocupen la casa. Ese es un bulo, no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales. Y nada de eso ni se regula, ni se contempla, ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana. Ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. Y confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales. Les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales. En lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales, que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición. Y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron. Tomen nota, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante 50 años. Gracias. Señor Santiago, nos lo pone usted muy fácil. La verdad es que entre todos los que han presentado esta bazofia podían haber elegido a otro un poquito más disimulado, pero hacer que suba a la tribuna a presentar el turno en contra y hablar de lo que usted ha hablado, quien es el máximo representante del PC, del partido criminal, llamado comunista, el que fue abogado de las FARC, y que suba usted a esta tribuna y se ponga a defender la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión hay en Cuba? Habla usted de los avances sociales. ¿Qué avances sociales hay en la Venezuela de Chávez y de Maduro? Habla usted de libertades públicas. ¿Qué libertades públicas hay en la tiranía de Nicaragua de Daniel Ortega? Habla usted del derecho de reunión. ¿Qué derecho de reunión existía en la URSS que usted tanto admiraba, de Lenin, Stalin? ¿De qué está usted hablando? ¿Cómo tiene usted la desvergüenza de venir a dar aquí lecciones acusando de liberticida, de arbitrariedad, de vulnerar derechos fundamentales? Pero ¿cuándo el comunismo ha defendido la vida, la dignidad, la libertad, la democracia y los derechos humanos?
Son ustedes los representantes de las mayores tiranías, los más antidemócratas. Se sienta usted, y yo le he visto cara a cara, en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaban tiros en la nuca y que amenazaban a todos los españoles? Ustedes han perdido el sentido ya no... Señor Ortega Smith, le ruego que modere su vocabulario, por favor. Un poco de decoro a la Cámara y a los diputados y diputadas, que todos son electos iguales que usted. Muchas gracias. Creo que me acaban de insultar. Por favor. Ruego... ¿Cómo que no? Señor Ortega Smith, un momentito, por favor. Ruego a la calma a los diputados y diputadas. He repetido muchísimas veces que, por favor, guardemos el decoro parlamentario adecuado, porque somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas. En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales, fuerzas democráticas. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario de esta Cámara. Ustedes lo que quieren es amordazar a la inmensa mayoría de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesitan instrumentos para poder combatir a los violentos, a los delincuentes. Así que lecciones de la izquierda, de la extrema izquierda y del mayor representante del comunismo, ni una. El número de insultos de los novios de la muerte es inversamente proporcional a sus argumentos, algo bastante lógico en esta legislatura, visto lo que estamos viendo. Pero aquí venimos a hablar de España y de las libertades públicas, y yo sugiero que la derecha y la extrema derecha comiencen a normalizar un poco la democracia, porque aquí cada quien responde de sus actos y no de los que les han antecedido. Y si ustedes no van a apoyar ninguna norma de Bildu por lo que ocurrió en el País Vasco, nos ponen en la coyuntura de no poder aprobar ni apoyar ninguna norma del partido fundado por 8 ministros de Franco, uno de los cuales firmó la sentencia a muerte de Julián Grimau. Normalicen la democracia y empecemos a mirar al futuro. Y al PP y a Vox se le llena la boca con la palabra libertad. Libertad para lo que ustedes quieren. Desde luego, a los demás solo nos dejan libertad para tomar cañas y tenernos entretenidos, mientras nos van quitando derechos y libertades uno detrás de otro, que es lo que hacen cuando gobiernan. Ustedes, en lugar de tomar medidas contra la crisis económica, en el año 2015 declararon un auténtico estado de excepción, mediante sucesivos recortes de libertades. Y no es tomando cañas como se ha construido la democracia y se han traído las libertades, ha sido protestando y con grandes movilizaciones sociales que han hecho temblar a los poderosos y las injusticias. Y por eso ustedes amordazan las protestas populares. Ustedes amordazaron la libertad de reunión y manifestación. Ustedes amordazaron la libertad sindical y el derecho de huelga. Prohibieron que se hicieran manifestaciones en determinados lugares y levantaron un gran hermano orwelliano, acabando también con el derecho a la intimidad de la ciudadanía. Todo ello para desempolvar el concepto de orden público que utilizó el franquismo y que les encanta y que resulta incompatible con un orden democrático y pluralista, en el que se pueden ejercer derechos de ciudadanía. Por eso no quieren celebrar los 50 años del fin del franquismo. Ustedes dieron al Estado competencias para intervenir prácticamente sin límite alguno, dotándolo de una presunción casi plena de legitimidad en sus actuaciones. Esos son los que se autodenominan liberales. La supuesta desobediencia a las órdenes de la policía es ahora indistinguible de la libertad de expresión y cualquier contrariedad puede ser considerada falta de respeto y sancionada. Estas mordazas han provocado una gestión autoritaria de las manifestaciones ciudadanas y unos comportamientos del Estado muy poco democráticos. Y ya les he dicho, muy alejado de lo que defiende Naciones Unidas. Y lo que es peor, han dado lugar a la aparición de comportamientos politizados en algunos sindicatos policiales que han llegado a firmar acuerdos de formación con grupos violentos paramilitares, con el conglomerado Desokupa.
Pero no solo convirtieron la Ley de Seguridad Ciudadana en ley mordaza, también endurecieron las mordazas en el Código Penal. Criminalizaron y restringieron el derecho de huelga y de la libertad sindical, con lo que llevaron al banquillo a los 8 sindicalistas de Airbus, por ejemplo. Y afortunadamente esa mordaza, los derechos sindicales, ya la hemos derogado en el año 2021. Pero también convirtieron en delito la libertad de expresión. Por ejemplo, criminalizaron la crítica a la familia real y al jefe del Estado. Y para que los jueces pudieran en este país aplicar esas mordazas con manga ancha, sin que nadie les exigiera responsabilidad por estos excesos, modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 y suprimieron la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados, la única profesión en este país a la que no se le puede exigir responsabilidad civil. Todo muy democrático. La mayoría parlamentaria democrática va a utilizar esta legislatura para recuperar todas esas libertades que las derechas nos han quitado. Y es motivo de orgullo aprobar una nueva ley, ahora de convivencia ciudadana. Y el objeto de esa ley, métanselo en la cabeza, va a ser el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la preservación de la convivencia ciudadana. Un objeto ajustado a cualquier sistema democrático, un objeto que cualquier demócrata aceptaría de buen grado. Hagan un esfuerzo, intenten soportar un poco la democracia. Gracias.